Hola, soy Jonás N. Díaz, director de la película Antes que lleguen los opilotes. Y pues los invito a ver el podcast Cenital, donde pues platicamos de varios temillas de la película, del realismo mágico, del cine de época de oro. Y bueno, muchas curiosidades de esta peli y de muchas más. Entonces, ahí nos vemos. Pues bienvenidas, bienvenidos una vez más a su podcast Cenital. Y hoy estoy muy feliz porque vamos a hablar de un tema y varios temas que me apasionan un montón, del cine mexicano y del realismo mágico. Este es un concepto que me gusta mucho en la literatura, en la pintura, en el cine incluso. Y bueno, que hay un montón de opiniones al respecto, que si es, que no es, que si el boom latinoamericano, lo que sea, pero al final de cuentas es algo muy arraigado a nuestras raíces precisamente como latinoamericanos y como mexicanos también. Y entonces en ese sentido es para mí muy sorpresivo, pero a la vez, o sea, pero en positivo el hecho de ver una película que tome ciertos elementos de este estilo y los utilice para contar una historia, porque creo que está muy presente en las características de lo que define a nuestro país, de cómo vemos y percibimos la vida. Y precisamente para hablar de eso, decidí escribirle a un gran director, guionista, productor que que desempeña estas tres áreas en su más reciente película, que está a punto de estrenarse y que se llama Antes de que lleguen los sopilotes. Les estoy hablando de Jonás Díaz. ¿Cómo estás, Jonás? Hola, muy bien, aquí relajándome en este podcast. Qué bien, me decías que venías un poco atareado del tráfico y te dije, bueno, es el podcast indicado para relajarse. Sí, un formato interesante. Igual empiezo a hablar muy lento porque Así no se relaja. así es, exacto. Es que es parte de la disposición en la que te pone. Ajá, exactamente. ¿Has utilizado el plano cenital en algún corto, película? Fíjate que sí lo utilicé en varios cortos y de hecho es un plano que me encanta, Ajá. aunque llega a ser un plano complicado, Sí. ¿no? O sea, de configurar, de hacerte toma un poco de tiempo el seteo. Exacto. Entonces sí, como que usualmente si vas a poner un plano cenital te lo piensas bastante. Bueno, tuvo que esperar 40 minutos para que pudiera poner todo Sí, esto. No, sí. no es cierto. ¿Cómo estás, Jonas? ¿Qué tal? ¿Cómo has sentido recientemente? Acaban de, bueno, no es un estreno comercial, ese apenas lo van a tener, pero ya festivalearon por mucho tiempo esta película antes de que lleguen los opilotes, estuvieron en varios festivales y ahora recientemente han estado en la Cineteca. ¿Cómo has sentido el paso por todo el camino que lleva esta película? Pues mira, yo no dejo de sorprenderme de todo el camino que ha tenido. La verdad es que desde el principio siempre supe que era una película complicada, y no complicada de ver o de entender, sino de entrar en el medio, porque me lo dijeron incluso algunas personas de Cineteca, me decían, es que tu peli mexicana no parece película mexicana. Y qué curioso, porque tiene muchos elementos del cine mexicano. Pero sí, la verdad es que cada cosa que sucede para mí es una sorpresa muy grata y sigue dando de qué hablar y la verdad es que se me ha hecho maravilloso. O sea, nos sentimos muy afortunados todos los del equipo de este viaje que ha tenido la peli de Sopilotes. Algunos elementos de estos mexicanos que mencionas, pues es el icónico Juan Rulfo. Hay una inspiración muy marcada en el lenguaje, en esto que comentábamos del estilo, ¿no? Del realismo mágico. ¿Desde dónde nació esta inspiración? ¿Fue motor de creación de la obra en sí o fue algo más estilístico? No, sí, fue un motor completamente. Porque aparte creo que todos en la escuela crecimos de alguna otra manera con Juan Rulfo. Yo justo me acabo de acordar, hace unos días lo platicaba, que mi papá solía hacerme leer en voz alta. Y teníamos un libro que es una antología de cuentos y de novelas y poemas que se llama El Galano Arte de Leer. Y tenía un fragmento de uno de los cuentos de Juan Rulfo.
Entonces, desde ahí, o sea, y pues yo estaba bastante chiquito, ¿no? Entonces, siempre ha estado presente. Y más ahora que lo lees con el lenguaje que tiene y inevitablemente te hace pensar en la familia, en los abuelos, en Claro, todo ese lenguaje que está perdido, pero que no ha desaparecido completamente, ¿no? exacto. La película de la que estamos hablando antes de que lleguen los opilotes, quizás algunos ya la habrán visto en algunos festivales, ahora que estuvo en... ¿Qué me dijiste que se llamaba ahora que estuvo en la Cineteca? ¿Cuál fue el...? Estuvo en el 43 El Foro foro, Internacional, sí. claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, para la gente que no la ha visto, es una película que nos narra la vida de la Tusa, que es una mujer muy recia, ahora como le dirían, empoderada, y que, bueno, se dedica a pescar en una especie de laguna que está dentro de una casa elegante. Es difícil explicar una narrativa que, bueno, va desde el realismo mágico, pero en una de esas el compañero que, valga la redundancia, la acompaña, pues cae al lago y en compañía de la que era en ese entonces su mujer, pues van a buscarlo y quieren buscarlo y encontrarlo antes de que lleguen los opilotes y devoren su cuerpo. ¿Cómo nace esta idea? Mm, híjole, pues nace de muchos ángulos, ¿no? O sea, uno de ellos es el tema de, y no sé por qué, pero siempre me arraiga mucho la pesca, ¿no? El navegar. Este, y vaya, no sé por qué, pero se me facilitó mucho mezclar esta idea de gente pescando, pero dentro de una casa. Y también pues de ¿Pero varios fue una elementos decisión más. ya de dirección o desde el guión? No, desde el guión. Y fíjate que, digo, yo he dado varios talleres de guión y siempre les digo a los chicos a los que les doy el taller de cuando tú escribes, en ese momento eres un escritor. Olvídate de ser director y de producirla. O sea, date la oportunidad de llevar tu mente y tu fantasía hasta los últimos límites si te pones a la tarea de ser solamente un escritor, ¿no? Entonces, cuando yo escribo, justo se me va el tema de dirección y de producción. Ah, claro. Que ya luego me lamento, ¿no? Porque de repente es como de en qué estaba pensando, ¿no? Porque no pensé que yo mismo me iba a dirigir. Exacto, ¿no? O sea, de repente dices, ¿cómo se me ocurrió semejante cosa y ahora cómo diablos la resuelvo, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, el tener una barca que navega en una casa, pues no es absolutamente nada sencillo de producir. Pero pues ya estando el guión y leyéndolo y estando enamorados de la historia, decíamos, bueno, pues ¿por qué no, no? Claro. Uno de los elementos del realismo mágico es que, bueno, la gente la arena dramática y los personajes que se desenvuelven en ella no viven o no se saben en un ambiente mágico. O sea, no es Harry Potter en donde sabes que hay una escuela de magia y hay magos, sino que es algo que se asume, sí, como realismo, pero que no está ligado al realismo real, por decirlo así, el que todos conocemos, sino que es una especie de realidad alterna en la cual así funcionan las cosas ahí, pero no que se vaya la fantasía y que estés imaginando otras cosas, sino que esos elementos mágicos paradójicamente te explican más del realismo de las cosas. En este caso te quiero preguntar por qué, más allá de la decisión estética, por qué están dentro de una casa y por qué están navegando en un lago que mide 10 centímetros, pero a la vez los personajes están con un miedo terrible de caer. ¿Desde dónde nace esta aparente contradicción absurda que forma parte del realismo mágico, pero quiero preguntarte cómo lo impregnaste tú en tu obra? Pues fíjate que para mí fue un experimento muy curioso porque yo pensaba en estos personajes como la gente que no vive en la ciudad, pero que va a la ciudad, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, Sí. si estás caminando por las calles, de repente te topas a gente que viene de las comunidades, ¿no? Ah, A claro. vender o a tratar de conseguir cosas para la comunidad.
y es gente que pareciera que pertenece a otro universo, Ujú. ¿no? Su ritmo, su manera de ver, la manera en la que contemplan y su conexión con el mundo y con la tierra es súper, súper distinto. Sin embargo, habitan esta ciudad, ¿no? Y te digo, y pareciera que son como entes raros, ¿no? O sea, pareciera que pertenecen a otro universo y pareciera que al pertenecer a otro universo fueran invisibles para los demás. Entonces yo pensaba justo en esto de, bueno, ¿y si mezclamos ambos universos? O sea, si alguien vive su universo, pero está navegando en otro, ¿qué pasaría? ¿No? ¿Qué pasaría si una persona ve un lago, pero el citadino solo ve una casa? ¿No? Claro. Y es interesante porque si uno se pregunta, bueno, ¿quién es el citadino aquí? Pues es el espectador, ¿no? El espectador no es capaz de ver el universo de ellos porque no pertenece a ese universo. Claro. Y un poco es romper esta cuarta pared cuando de repente los pescadores, en este caso, empiezan a ver poco a poco el universo que sí ve el espectador. Entonces ahí es donde empiezan estos cuestionamientos de, creo que el lago es rígido, ¿no? Creo que es madera y no agua, ¿no? Es un Y, poco como ver la Matrix de ajá, exacto. las cosas. Es como brincar de un lugar a otro, ¿no? O sea, y para el espectador es muy curioso porque lo que ellos logran recibir del otro universo es la parte sonora, al menos en la película, ¿no? O sea, por eso mientras tú estás viendo la peli, pues nunca ves el lago, pero sí lo escuchas, ¿no? Claro. Y escuchas las ranas y escuchas el golpeteo del agua en la madera y es este juego de mezclar ambos universos, ¿no? Me recordó mucho un poco a Stalker de Tarkovsky, como esta cosa de esta disonancia entre lo que veo y lo que escucho, que bueno, al final de cuentas también se conecta con el realismo mágico, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Que es hasta un meme, pero sin saber que en realidad tiene un montón de profundidad esta cosa que se dice de escucho borroso, ¿no? Como escuchar sabores o saborear sonidos, estas cosas que parecen ilógicas, pero que dentro de ese contexto tienen sentido. Claro, exactamente. Y que eso es lo maravilloso del realismo mágico, ¿no? Claro. ¿Desde dónde te vinculas con este tema del realismo mágico, además de lo que me comentabas en tu infancia? ¿Por qué ha sido una inspiración tan grande en ti? Pues yo más bien preguntaría cómo no vincularse siendo Claro. uno mexicano, ¿no? O sea, digo, y menciono México en particular porque uno de los comentarios es que se ha hecho en la historia es como México es el país más surrealista del mundo. Y el realismo mágico pues radica en la magia dentro de lo real, ¿no? Cosa que sucede una y otra vez en México. O sea, este país es impresionantemente surrealista y te topas con cosas que de verdad dices, ¿en qué momento, no? Por ejemplo, acabo de viajar hace unos días a una comunidad allá en Puebla y me llamó mucho la atención que las tortillas allá las llevan en motocicletas. Entonces van tocando así el claxon y van así rapidísimo los motociclistas con las tortillas, ¿no? Entonces la gente los tiene como que pescar, ¿no? Claro. Es como atrapar a los tortilleros. Se me hace chistosísimo y se me hace muy, muy surrealista, ¿no? O sea, en vez de que hubiera un lugar donde venden tortillas, todos están ahí todos en sus motos viajando con las tortillas a cuestas, ¿no? Cosas así pasan en nuestro país. Entonces, pues cómo no vincularse con eso, ¿no? O sea, lo tenemos todo el tiempo. Hace también unos días veía un meme de México Mágico. Justo por acá en el centro donde ves una procesión y está alguien disfrazado de un personaje de Disney y está una pareja bailando danzón, todo en la misma toma. Eso es nuestro país, ¿no? Sí, sí, claro. Una cosa que parece absurda de lejos, pero que estando ahí, como lo dices, tiene sentido y empieza a cobrar sentido y te empiezas a dar cuenta de cosas. Otro de los elementos que pienso del realismo mágico que existe mucho en tu película es el tiempo. Este tiempo que así como los sonidos, ¿no? Que de pronto parecen no coincidir entre lo que ves y lo que escuchas, también de pronto el tiempo es muy caótico. De pronto estamos en el pasado y de pronto en el futuro o en el presente y se desdibujan estas líneas y comienza a ser cíclico. Todo esto también viene desde el guión. Sí, sí, sí. Sí, no, el guión está casi intacto. Porque la verdad logré venderles muy bien la idea a todos los demás. Pero sí, y creo que es lo mismo. O sea,
pensando en dos universos pues sí, desentonan, pero al mismo tiempo están mezclados. Pues no es solo lo que observas y lo que oyes, sino también el ritmo de vida. Vuelvo al mismo ejemplo de la gente de las comunidades que vienen a la ciudad, están en otro tiempo, ¿no? O sea, se conviven, viajan y se comunican en otro tiempo. Entonces, es algo que replica la película. El tiempo que habitan ellos no es el mismo tiempo, ¿no? que habitamos los citadinos, por así decirlo. Y el tiempo de la película, o sea, no me refiero solamente a la narrativa, sino a la película en sí, también es muy atemporal. Está hecha en blanco y negro, o escala de grises, como lo quieran ver, y pues tiene muchas influencias también del cine de oro mexicano. Desde ahí también el lenguaje, la manera en que los personajes se comunican, pareciera de otro tiempo, de algún modo pareciera que estás viendo eso, una película del cine de oro, una película viejita. Y por eso me hace raro esto que decías, ¿no? Hay gente que dice, esto no parece una película mexicana, siendo que es muy mexicana en ese sentido. Sí, creo que es curioso porque te digo, es como que ha perdido un poco esto nuestro cine más contemporáneo, ¿no? Y sí, o sea, es una peli que más que buscar llegar al pasado, busca reencontrarse con él, porque también el experimento narrativo que hicimos no es tal cual recrear una peli de los años 50, ¿no? De hecho, si prestas mucha atención, pues ves que el formato es anamórfico, hay más movimientos de cámara, o sea, tampoco es recrearlo, porque creo que más bien es como una convención, ¿no? Es un estado de traer algo, pero resignificarlo, ¿no? De traer el pasado, pero hablarlo desde el presente. Claro. Incluso la peli tiene temas de presente, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se están trastocando hoy en el discurso y pues mezclando de repente, pues sí, la época de oro. Entonces creo que es muy interesante darnos cuenta de que eso sigue presente y simplemente podemos traerlo aquí. ¿Y cuáles eran los elementos que sí te interesaba tomar y resignificar? Pero así específicamente, ¿cuáles son los que te trajiste del cine de oro? Pues, hijo, para empezar, hablemos de la protagonista, ¿no? Porque, claro, exacto. Porque pues estamos hablando de la... Qué gran protagonista, qué gran actriz. Claro, y estamos hablando aparte que es la sobrina nieta de María Félix, exacto, ¿no? O sea, interpretando un papel que aparte yo escribí basado en un papel que hizo María Félix que se llamó La Cucaracha, y Juana Gallo, ambas. Entonces, esos dos personajes están presentes en el personaje de la Tusa. Entonces, no es María del Carmen interpretando a su abuela, más bien es María del Carmen interpretando un papel parecido al que interpretaba a su abuela, claro, ¿no? Entonces, volver a ver esto, la verdad es que he tenido muchos comentarios, sobre todo de gente grande, que dice qué bonito es ver como a una María Félix contemporánea. Exacto. Pero haciendo un papel de los que yo veía antes, ¿no? Sí, porque esto que dices de resignificándolo, claro, yo desde que la vi, o sea, primero me impactó un montón porque dije, no manches, se parece, o sea, primero pensé en la cucaracha por el personaje y dije, qué chido que estamos viendo a la cucaracha, pero además eso, una cucaracha resignificada, porque en la cucaracha, a pesar de que tenías este personaje fuerte, entrón y todo, había ahí pues sus cosas de la época, ¿no? De machismo, de incluso claro, sumisión ante el macho y todo, que en esta película no sucede, sino que se aborda, digamos, de una manera más arriesgada. Pero además, viendo a la actriz y viendo su gesticulación y decías, es que es María Félix. Y me estaba impactando mucho y luego un amigo que tenía al lado me dice, es que es la sobrina de María Félix, literalmente. Y yo, no manches, no sabía. Ojo ahí, productores de la serie, ¿qué les pasó? Se crea, todo bien con Sandra Echeverría, pero no manches, es que aparte de que se parece un montón, es una gran actriz, lo hace muy bien. Sí, sí, sí. Y a diferencia de su abuela, la verdad es que María del Carmen es una persona muy agradable, muy disciplinada, muy linda, ¿no? O sea, es muy, muy fácil de tratar con ella. Entonces, sí, o sea, haberla encontrado para esta peli fue un golpe de suerte. ¿Y cómo la encontraste?
Le encontré gracias a Francisco Pita, que es el actor que interpreta a Justino. Porque también gran actor. sí, también gran actor. Y curiosamente, al primero que le piché la película fue a él. Y cuando estaba hablando con él, le decía, no, pues es que el personaje de la Tusa, pues me basé en la cucaracha y Juana Gallo, bla, bla. Y él me decía, bueno, ¿y a quién te gustaría castear para esto? Y le decía, pues si pudiera, pues a María Félix, ¿no? Y entonces Francisco Pita me dice, ¿y por qué no contratas a María Félix, no? Y yo en ese momento como, pues, porque no está con nosotros. Sí estamos haciendo realismo mágico, pero Ajá, esto no es Comala. Pero no es para tanto, ¿no? Exacto. Y entonces cuando me dice, no, o sea, María del Carmen es una gran actriz, yo la conozco, he seguido su trabajo, es muy bueno y bla, bla. Y pues ya, o sea, de ahí surgió esta conexión con María, ¿no? Y curiosamente María, cuando la conocí, me dijo, yo procuro alejarme de mi abuela, o sea, no me gusta que me comparen con mi abuela. Y hasta ese momento la carrera de María pues sí había sido muy disonante con la de su abuela, ha hecho otro tipo de personajes, ¿no? Entonces yo decía, híjole, a ver si no me rechaza la peli por eso. Lo bueno es que en la noche, o sea, nos vimos en la tarde y en la noche me escribió y me dijo, acaba de leer el guión, está maravilloso, sí le entro, ¿no? Entonces dije, uff, lo logramos, pero sí, justo ya me decía, yo evito como que me comparen con mi abuela. Sí, claro, no, y fue una decisión creo bien inteligente, porque ahorita decía de broma esto de la biopic, pero es que es precisamente eso. Claro que hay un montón de referencias a María Félix, a los personajes que hacía, pero eso no quita que este es un personaje suyo y está construido y es un personaje aparte y muy característico y en ese sentido también es algo que me gustó un montón porque es difícil crear personajes icónicos y creo que este es uno de ellos, un personaje que por sí solo o lo será seguramente, cuando avance más los estrenos de esta película, será muy icónico para una generación actual que a lo mejor no tiene este contexto de la cucaracha y de María Félix y es un poco revivir este carácter, ¿no? de un personaje que casi no vemos en el cine o en la televisión incluso. Claro, porque al menos en el caso de la Tusa es un personaje muy redondo, ¿no? O sea, es un personaje que lo ves de una manera y cuando termina la película es un personaje completamente distinto. Cambia hasta su manera de moverse, de caminar, de vestirse, ¿no? O sea, tiene una transición bastante evidente y te habla de su crecimiento, ¿no? Entonces creo que eso es siempre muy grato de ver en los personajes cuando te das cuenta de que no terminan como empezaron y entonces estás viendo un cambio, ¿no? Claro. Al principio me decías que un poco esta lógica de poner dos realidades que veían los personajes desde diferente perspectiva te pregunto, para hablar de, pues, un poco esta metáfora del elefante en la habitación, de esos temas que no se tocan, pero que se saben que están ahí en esta búsqueda, espero no estar spoileando a nadie, pero en esta búsqueda de los dos personajes femeninos, ¿cómo se llama el personaje de? ¿De Lubina? No, el del chico. Justino. En esa búsqueda de Justino, también hay en Lubina una cosa de, bueno, al menos yo así lo leí como de que ya sabe que no lo van a encontrar y de que ya sabe de algún modo que fue Tusa la que provocó ese accidente, pero no se dice. Y ahí siento que sucede mucho en varios momentos de la obra, como estas cosas que todos los personajes saben que sucede, pero que no se comentan. Sí, claro, porque aparte se vuelve una película del descubrimiento propio, ¿no? O sea, estas dos mujeres que sostienen toda la película, porque aparte hay que entender que es una peli que se sostiene con dos personajes y medio, porque Justino juega y no juega. Pero vaya, o sea, son dos mujeres que se están descubriendo, ¿no? Claro. Y que están descubriendo cosas que por primera vez las están viviendo. Entonces se empieza a volver un viaje muy interesante el que recorren ellas dos, porque con la simple correlación que se empieza a formar en ellas, ambas desde su respectiva lugar, dicen, órale, yo jamás había vivido esto, yo jamás me había sentido así, yo jamás alguien me había hablado de esta manera, ¿no? O sea,
Y eso es lo que provoca el camino, ¿no? O sea, yo creo que esta película, más allá del tema de Justino y de buscar el cuerpo, es de estas mujeres pues buscándose a sí mismas sin saberlo, ¿no? Sí, como la idea de buscar el cuerpo como metáfora de en realidad buscarse a ellas mismas y lo que hay en su interior. ¿Cómo es trabajar este lado del realismo mágico en cine? Te lo pregunto desde lo estético, desde la puesta en cámara, pero también desde la dirección de actores. No sé, pienso en cuando Justino se cae de la balsa, que hay una cosa en la tusa de desesperación y también de él de pues estar ahogándose cuando pues eso son 5 centímetros de agua. O sea, me interesa saber cómo los diriges para que encuentren ese realismo, pero desde esta ficción o desde esta magia. O sea, lo entiendo desde el guión y desde lo que vemos en pantalla, pero cómo lo construyes en el set. Y para mí es muy importante el trabajo actoral y sobre todo un trabajo arduo previo, porque el actor juega con su cuerpo, pero también con su imaginación, ¿no? Y el actor es capaz de construir lo que sea en un lugar donde no hay nada. Si uno le da las herramientas y le sirve de guía, puede conseguir eso, ¿no? Entonces, para mí algo que fue muy bonito fue que los tres actores pues estuvieron siempre abiertos a experimentar y a trabajar. Entonces, por ejemplo, ya teníamos la barca y hubo un día que puse casi todo el día a Justino y a Tusa, o sea, a María y a Francisco, los puse a pescar, ¿no? En la casa. Ese fue el ejercicio. ¿Pescar qué? Pescar objetos. O sea, Ok. literalmente estaban con la red aventándola, jalando cosas, ¿no? Y conviviendo entre ellos. Entonces, y yo solo observaba, ¿no? O sea, y a mí eso también me ayudaba para modificar cosas del guión o afinarlo. Y entonces ellos empezaban a imaginar ese universo, ¿no? O sea, y entonces ahí empezó un juego bien bonito. O sea, hay cosas que no se ven en la peli y que no tienen por qué verse, pero hubo muchas cosas que los actores me pidieron que hubiera en la barca o en el caso de Lubina en la cabaña. ¿Cómo qué? Por ejemplo, Justino o Francisco me pidió que él siempre tenía de amuleto un cuchillo, ¿no? Entonces le conseguimos el cuchillo. Y casualmente hay una escena donde la Tusa le dice como deme su cuchillo y él es como como si lo encueraras. O sea, para él soltar su amuleto era algo muy importante, ¿no? Y no se dice, la película ni siquiera lo explica, pero es algo importante para él, ¿no? O por ejemplo, Tusa pues tiene como su casa ahí, o sea, tiene un libro que encontró, tiene recuerditos que están ahí pegados en su barca. Y esos son elementos que ellos escogieron, ¿no? O sea, yo jamás le dije a María como de así, te voy a poner esto. O sea, ella escogió lo que quería que su barca tuviera para sentirse como en casa, ¿no? O en el caso de Lubina, ella tiene una caja llena de cosas de costura, porque lo que hacía Lubina todo el tiempo en su soledad, pues era coser. Entonces, o bordar. Entonces, la casa está llena de cositas de ella, de lo que hacía para entretenerse, ¿no? Y de repente en los descansos, Saya, la actriz que hizo a Lubina, pues agarraba su cajita y acomodaba sus hilos. Entonces son elementos que te ayudan a colocarlos en mente y en cuerpo ahí. Claro. Y si uno lo hace bien, solitos ellos navegan en esas aguas inexistentes, ¿no? Claro. Y ahora desde un punto de vista más cinematográfico, desde pues eso, la fotografía, el diseño de arte, el emplazamiento de la cámara, ¿cómo logras este ambiente onírico que también tiene mucho que ver la música, que es genial? Pero me gustaría que me explicaras eso, cómo desde lo cinematográfico, cómo logras que se sienta como un sueño de alguna manera, gran parte de la película. Fíjate que yo creo que siempre es importante recordar que el director en cine es lo mismo que un director de orquesta. Su labor es guiar. El director, su labor es primero entender que está rodeado de artistas que tienen que crear, ¿no? A veces muchos directores quieren crear ellos. Ah, claro. Y no, los demás departamentos son arte, ¿no? O sea, son artistas. Más bien tienen que ayudarles a entender qué película se está haciendo, ¿no? Te digo, todos están haciendo la misma película y entonces que creen con base en eso. Entonces,
Entonces aquí creo que el ejercicio fue más bien eso, sensibilizar a fotos, sensibilizar a arte, sensibilizar a música, al diseño sonoro, a que supieran qué tipo de fantasía queríamos crear, ¿no? O sea, por ejemplo, con el diseño sonoro fue muy interesante porque ellos muy al principio estaban un poco emocionados, pero sí extrañados porque me decían, es que es la primera vez que me piden que sonorice algo que no está a cuadro. Ah, claro. Eso no es normal, ¿no? Entonces, ¿qué sonorizo? O sea, si digo, si veo un güey caminando, pues sonorizo un güey caminando, pero si me estás pidiendo que ponga un lago, pues qué lago, o sea, ¿qué quieres, no? Y justo yo les decía, es que ustedes decidan qué lago es, pero entendamos que es un lago hostil, que es un lago donde te puedes ahogar, que es un lago donde te puedes perder en la neblina. ¿Cómo sería ese lago, no? Y entonces ahí es donde ellos decían, oye, a mí me gustaría que hubiera algas, ¿no? Ah, bueno, ¿cómo sonarían las algas? Bueno, pues empezaron a ejercitar toda esa parte. Entonces, eso es lo bonito, o sea, cuando les ayudas a dejar claro algo, ellos solitos empiezan como de, oye, ¿y si hago esto? No, pues maravilloso. Pero sí tenían en ese sentido diferentes indicaciones, porque si a los de sonido les pedías que hubiera un lago, no les puedas pedir lo mismo a los de arte. Claro, sí. Sí, es que yo creo que la labor de un director es tenerlo tan claro que sabes qué le vas a decir a cada uno de ellos, ¿no? Claro. Porque vas a tocar diferentes temas dependiendo de la labor que está haciendo cada quien, ¿no? Sí, y más en una producción antes de empezar a grabar, me comentabas que en realidad o sea, se ve muy bien la película, pero en la producción, en el set, pues sí me comentabas que era una labor muy guerrillera, que es un cine que a lo mejor no tuvieron el gran presupuesto, que eran un equipo pequeño y aún así lo sacaron adelante. Sí, la verdad es que se acabó volviendo una película muy íntima porque éramos a lo mucho 17 personas de crew, una cosa así. 17 entre todos. Sí, Holy shit. sí, eran departamentos chiquitos, o sea, arte eran 3, 4 personas, foto eran 2, 3 personas, o sea, dirección éramos dos. O sea, pues sí, se compuso de muy poca gente. También fue como estar en un Big Brother, porque la neta es que usamos la misma casa para hacer todo. Ok. O sea, en la parte ¿También de la arriba. parte de la casa de Lubina? Sí. O sea, la cabaña la construimos en la parte de arriba, en una como azotea bodega que tenía la casa. En un cuarto hicimos pues toda la parte de neblina, ¿no? Y pues en general la casa se usó para la parte de la sala, para las escenas que se ven. Y las habitaciones pues fueron camerinos de todos, de los actores, del crew y así. Entonces estuvimos encerrados en esa casa, pues muchos días. Digo, obviamente la gente al corte se iba a su casa a dormir, pero pues al final del día pues nos sentíamos como en casa, ¿no? O sea, entonces sí. Claro. Me acuerdo que algo parecido sucedió con la de Masacre en Texas, la de Top Hooper, que también todo el crew estaba en esa casa y en ese camper todo ese tiempo. Y bueno, pues desde ahí les ayudó a construir esta cosa de lo sórdido y tal. Y pienso que también a ustedes les ayudó dentro del género que ustedes estaban proponiendo, pero también, ¿no? A construir y respetar estas convenciones teniendo ese lugar como casi como un símbolo, ¿no? De aquí suceden estas cosas mágicas. Sí, exacto. Y mira, también una gran ventaja es que es una peli que se hizo con amigos, ¿no? O sea, hoy en día yo pues sigo presente y siguen presente en mi vida, pues toda la gente del crew, los mismos actores, ¿no? O sea, a mí se me hace increíble que cuando filmamos esta peli, pues María estaba recién empezando con su pareja y ahorita ya está teniendo un bebé, ¿no? Entonces hemos estado ahí presentes en la vida de ese pequeño. O sea, hemos seguido el camino de todos, ¿no? Seguimos ahí presentes porque todos nos volvimos muy amigos. Entonces es muy bonito darse cuenta de que cuando trabajas con amigos, pues sí llegas a entrar como en un tono, ¿no? En una vibración donde todos entienden perfectamente qué necesitas y para dónde vas. Claro, ¿y cómo has sentido, digo, apenas van a estrenar comercialmente, pero cómo has sentido la recepción del público? Y lo pregunto desde que dices, todos hemos entendido, pero el público, la recepción, incluso la crítica también ha entendido estas convenciones o ha sido tal vez un poco confuso desde este lugar en el que casi no se hace pues realismo mágico, no sé, cosas surrealistas acá.
¿Cómo has visto la gente ha entendido desde dónde viene? O si hay un poco como de sacadez de onda de qué está pasando aquí. No, yo creo que es una película que se presta para que la gente salga sacadísima de onda. Pero lo buscas Pero también. ajá, exacto, ¿no? Y fíjate que algo que decía Tarkovsky, ¿no? Es el cine termina cuando el espectador crea su propia película, ¿no? Una vez que el espectador termina de ver la película y te dice, fue de esto, ahí termina el cine. Y a veces es muy grato darte cuenta que la peli puede ser una peli diferente para cada quien. Yo estoy Sí, claro. impresionadísimo, y más con esta peli, que la gente luego me da sus teorías conspirativas de que va esta película. Y me encanta que lo hagan porque están creando su propia película, ¿no? O sea, creo que este tipo de cine está hecho para que uno arme el rompecabezas y no para que te digan qué armar. Creo Claro. que ya hay un cine comercial hecho para que en el minuto 34 llores y en el minuto 65 rías, pero esta peli no. Ya toda una estructura. Exacto, hay toda una estructura emocional, narrativa, o sea, todos salen entendiendo la misma película. Estas pelis no, estas pelis están hechas para que cada quien cree su propia película. Entonces me hace maravilloso eso, ¿no? O sea, y de repente sí me dicen cosas que yo mismo jamás me hubiera imaginado, ¿no? Y con una certeza de, yo sé que hiciste esta peli porque querías hablar de esto. Y la verdad es que era como, pues realmente no, pero qué bueno que lo vean, ¿no? Entonces casi nunca contradigo a nadie cuando me dicen como, creo que tu película va de esto. Más bien me gusta que creen su propia historia. Y sí he notado que hay gente que también ha cachado perfectamente lo que estaba ahí, ¿no? Entonces es algo muy interesante. Y bueno, aprovechando que te tenemos aquí, espero que ahora no me respondas como Tarkovsky o como Lynch, pero precisamente de qué querías hablar tú con tu película. Ay, fíjate, mira, es complicado. Y ahora que lo veo a la distancia, o sea, imagínate, esta peli la rodamos en el 19. Prepandemia. Prepandemia, ¿no? Entonces, con la pandemia, todo el tiempo que nos tomó prepararla y esperar. Entonces, pues ya pasaron 4 o 5 años casi. Que seguro también se hicieron muchas lecturas a raíz de la pandemia, ¿no? Sí, sí. Y uno cambia, ¿no? Entonces, yo lo veo a la distancia y la verdad digo, híjole, quise hablar de muchísimas cosas, ¿no? Que bueno, la peli es lo que es y ya, ¿no? Pero sí lo veo y digo, wow, o sea, estoy hablando pues, de lo que te arraiga como persona, ¿no? O sea, de tus raíces, de tu costumbre, del autoconocimiento, del desamor, del no dejar ir, ¿no? De lo qué pasa cuando alguien muere. A veces las historias terminan cuando alguien muere y más bien hay pelis que empiezan cuando alguien muere. Y esta peli, el hilo conductor o el incidente incitador es cuando alguien muere, ¿no? Entonces es lo que arranca toda la peli. Pasan cosas después de la muerte, ¿no? O sea, entonces se habla de eso, se habla también de cómo está colocada la mujer aquí, ¿no? O sea, de la perspectiva femenina. Híjole, es que son muchísimos temas, ¿no? Y eran muchos temas que yo traía ahí y que sigo trayendo ahí, o sea, de acuerdo a pues todo lo que he vivido y cómo me han educado. Es algo que me gusta mucho. La gente que me conoce muy bien me dicen, es que esa peli es muy tú, ¿no? O sea, si uno te oye hablar en una plática, tal cual dices lo mismo que está, el mismo discurso que tienes es el que está en la película. Y creo que eso hace que la peli sea un producto muy honesto, ¿no? Claro, algo también que encuentro yo muy marcado en la película es el valor de la decisión, ¿no? Son personajes que batallan mucho para tomar una decisión. Pienso en Lubina decidiendo si salirse de su casa en la que ha estado todo el tiempo a emprender este viaje, y una vez que lo toma, y una vez que toma esa decisión, no hay fuerza que la pare. Y esta cosa, este punto de inflexión de ir de 0 a 100, de voy a hacer esto y ya que lo decidí, no me voy a echar para atrás. Y lo vinculo a preguntarte si lo mismo te pasó o te pasa respecto al cine, considerando esto que nos decías de lo un poco complicado y guerrillero que fue hacer esta producción. ¿Es o sigue siendo complicado hacer cine en México? Sí, definitivamente es complicadísimo, ¿no? O sea, es una bola de nieve que a veces te pesa y no te das cuenta que va a ser 20 veces más grande de lo que te está pesando ahorita. O sea, es algo muy complicado.
Pero sí creo, y se lo estaba diciendo una amiga que está preparando su primer peli, y me decía, es que estoy muy abrumada, son muchas cosas. Y yo decía, una cosa a la vez, ¿no? O sea, ponte en un escalón y solo ve tu escalón, porque si te pones a ver todo el camino que te falta, jamás lo vas a acabar, ¿no? Entonces, a mí me pasa eso. Creo que al igual que los personajes, una vez que decides algo, te mantienes, y si te arraigas en presente, te ayuda a seguir el camino, porque si ves para atrás o para adelante, te congelas, te asustas, Sí, ¿no? cierto. Entonces, sí, o sea, y para mí hacer cine es eso, o sea, por eso te decía, cuando yo escribo, escribo. Y cuando preproduzco, ¿no? No estoy pensando en si le va a ir bien en los festivales, si vamos a vender boletos, porque si pienso eso desde que escribo el guión, pues entonces mejor hago un copy-paste de lo exitoso y ya, Claro. ¿no? De lo que es más rentable. O sea, yo tengo una anécdota con esta peli de que la fui a presentar como guión, porque yo ya tenía el guión listo y la presenté en un festival en México. Pero antes de filmarla. Antes de filmarla. Estaba a 2 meses de filmarla. Okay. Y la presenté en un laboratorio. Y todos los productores, el consejo que me dieron es, no hagas esta película. Mi consejo es desistir. Ajá, me decían, es que no hay cabida para este cine. O sea, todos me decían, no, ahorita el cine contemporáneo mexicano no necesita esta película, no quiere esta película. Ya nadie piensa en la época de oro, ya nadie le interesan este tipo de cosas. El realismo mágico, ¿qué es eso, ¿no? O sea, no. Si la quieres hacer, pues bueno, hazla en animación. Igual así sí funcionaría, ¿no? Entonces yo estaba pues sí, muy preocupado porque yo decía, puta, yo ya moví esto, o sea, yo ya empujé la primer piedra y ya no puedo parar, o sea, agarrar a 2 meses y decir, no, se para todo porque ya me dio miedo, pues ya no. Entonces yo siempre llegué con la peli con mucho recelo, o sea, sí decía, igual y tenían razón, igual y era una peli que nadie iba a querer ver, que nadie le iba a interesar. Afortunadamente, el camino ha dicho lo contrario, pero pues me mantuve en presente, o sea, si no lo hubiera logrado. Sí, es que esto que mencionas del miedo me recuerda al título de la película y a la razón por la que luego, por ejemplo, la Tusa le decía que no buscaran a este personaje, que no valía la pena porque seguramente iban a llegar los opilotes y se le iban a comer, ¿no? Este constante miedo de que llegue algo, algún sopilotes o lo que tú quieras, algún ente que representa el peligro y que te mantiene todo el tiempo ahí, en este caso al filo de la balsa. Y sí, creo que también es una cosa muy de nuestro país, desgraciadamente, ¿no? El vivir todo el tiempo con miedo de que eso que tenemos se puede perder en cualquier momento, ya sea por un mal gobierno y su economía, ya sea por el crimen organizado, ya sea por cualquiera de todas estas cosas que nos acechan. ¿Cuál sería, y refiriéndonos de nuevo al cine, esos opilotes a los cuales tú les pudieras llegar a tener miedo a la hora de hacer una película? Uy, pues es que los opilotes en una película es todo. Es que ahí volando todo el tiempo. Una vez lo dijo Del Toro, o sea, el sentido natural de una película es que no suceda, ¿no? O sea, las películas pareciera que están diseñadas para que mueran el primer día. Entonces todo el tiempo tienes que estar atento, salvando el barco, resolviendo, porque sí, o sea, todo el tiempo parece que no va a suceder, o sea, y sobre todo para mí, las 2 semanas antes de un rodaje siempre se me hacen muy críticas, porque ahí es donde sientes que todo se está viniendo abajo, que todo se está desmoronando. No, y dices, no, ya tengo que empezar, pero no vamos a llegar, o sea, dices, de verdad no vamos a llegar. Y también haciendo referencia a una peli, que es una referencia muy, muy sosa, pero me gusta mucho. Hay una película que se llama Shakespeare Apasionado, donde van a quemarle los pies a uno de los productores de teatro. Y él dice, o sea, le van a quemar los pies porque acaban de cerrar los teatros. Dicen, es que no vamos a poder ver las obras de teatro, entonces me debes dinero, ¿no? Y él decía, no, sí va a suceder, vamos a ver las obras. Y yo, o sea, es que ¿cómo es posible que tengas esa seguridad de que vamos a ver las obras y ya cerraron los teatros? Y él dice, no lo sé, el arte siempre es un misterio, ¿no? Y se resuelve, ¿no?
y va y hay nuevos problemas y se resuelven. Y en otro momento en la película le dicen, es que está pasando esto que no lo sé, es un misterio, ¿no? Y la verdad es que lo mantengo mucho en la cabeza porque siempre pienso, esto es un misterio. O sea, Sí. sientes que no va a suceder. Todos los que hacen arte lo saben perfectamente. Estás a nada de que suceda y sientes que no va a suceder y misteriosamente se resuelve. Entonces, sí, siempre uno está ahí al filo de estos sopilotes que sientes que no, que van a aniquilar tu proyecto, ¿no? Lo comentábamos al principio, es casi imposible desvincularse de la magia en un país como en el que vivimos. Esta cosa de que naturalmente hay cosas que son imposibles, que naturalmente pensamos que no van a pasar. Seguramente tú al crear el personaje de la Tusa y inspirándote en la cucaracha, jamás pensaste en tener a la sobrina de María Félix y que se fuera a realizar esa película y que además fueran a estar en un montón de festivales internacionales especializados en misterio y luego aquí en México estrenando y todo. Y de la misma manera, yo tampoco pensé que al estar viendo esa película de pronto estaría aquí a un lado de su director platicándome de los detalles y los pormenores de esta película. Y por eso es que quiero agradecerte un montón por haber aceptado la invitación de venir aquí a platicarnos. Es algo que me ha servido un montón, que seguramente a la gente que nos está observando también les servirá muchísimo. Y pues nada, quiero agradecerte mucho por haberle caído aquí y externarte la invitación para algún otro momento, ya sea después del estreno o con algún otro proyecto que tengas, pues que le caigas y que podamos platicar de muchos otros temas. Sí, no, yo feliz de participar. Cuando gustes, está bien a gusto estar así. Exacto. Acá ahorita voy a echar una jetita. Desmonta. Yo Ajá. voy a quedarme aquí 20 Tú apaga minutos. todo y ya Exacto. me despiertan en una hora. No, sí, yo encantado de participar y pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Y pues ya nada más si quieres decirle a la gente dónde van a estar. No tengo tan claro cuándo va a salir este podcast, pero seguramente sale antes del estreno, pues platicarle dónde pueden ver la película o incluso si quieres que te sigan en tus redes para que ahí estés anunciando, pues es tu momento. Va, sí, pues mira, la peli planeamos que esté a mediados de octubre en cartelera, va a estar en circuito independiente, lo cual significa que pues va a estar en Cineteca, Casa del Cine, pues ya sabes, ¿no? Todos esos medios como de cine más independiente. Cines comerciales no. Todavía estamos viéndolo, esperemos que sí, al menos en las casas de arte, yo creo que sí, pero bueno, ahí seguimos con la lucha para ese espacio. Y sí, pues todo lo que tiene que ver con la película lo pueden encontrar sobre todo en Instagram, en @sopilotespelícula, o en mis redes que es Jonás N. Díaz-oficial. Ahí pues todo el tiempo estoy hablando de estrenos y cosas que vamos haciendo. Entonces sí, ahí podrán saber todas las noticias. Ajá. ¿Ya estás planeando un nuevo proyecto o estás enfocándote en la distribución? No, ya llevo un año trabajando en la siguiente peli. Justo por eso decía que vengo de unas comunidades de Puebla, porque estamos haciendo unos viajes inmersivos bien interesantes. Entonces sí, viene una peli muy, muy bonita, la verdad. Ajá. Pues bueno, para que estén al pendiente, ahí están sus redes, sus maneras de contactarlo y estén al pendiente, de verdad, vale mucho la pena que vayan a ver antes de que lleguen los opilotes, Y pues nada, nos despedimos y nos vemos en el próximo podcast de Cenital. Chao.